Hola, hoy Retrologando vamos a repasar, de forma sucinta y somera como siempre, la obra narrativa policíaca de ficción, aunque con mucha vinculación en la realidad, de ese gran autor argentino que es Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz es un autor argentino de Buenos Aires, nacido en 1960, que empezó como periodista, labor que compagina con la de escritor, que yo creo que a la que dedican más atención, sobre todo en determinado momento reciente de su trayectoria. Él fue un articulista político y de gran importancia, y como narrador ha publicado 8 novelas, muchos cuentos, muchos artículos en prensa, en recogidos en libro también, recopilaciones de relatos, pero lo que nos vamos a ocupar nosotros aquí es de su obra policíaca. Una literatura policíaca que a su vez también transmite otra serie de elementos éticos, incluso filosóficos, me atrevería a decir, filosofía de lo cotidiano, de lo habitual en la Argentina de hoy. Yo creo que Fernández Díaz es un señor que está muy atento a lo que sucede a su alrededor, que alerta sobre ciertas cosas, a la vez que reprende, porque creo yo, en mi opinión, no lo conozco personalmente, ojalá, me gustaría. Creo que él es partidario de una regeneración política después de la dictadura, de la compañía, que hubiera sido una transición más radical, más fuerte, donde no se hubiera hecho tanto la vista gorda, no se hubiera mirado para otro lado, no se hubiera escondido tantas cosas debajo de la alfombra, sino que se hubiera ido más frontal y más a evitar situaciones posibles futuras como la actual, que hay un presidente ahora mismo en Argentina de extrema derecha, pero de extrema, populista absoluto y un demagogo. Pero bueno, es lo que han votado los ciudadanos, es lo que hay. Pero Jorge Fernández Díaz no, por lo menos es lo que yo conozco, que es esto que vamos a hablar, no de forma directa, pero sí todo lo que nos va planteando la situación de la Argentina, que evoluciona para muchos, desde la llegada de Alfonsín en adelante, muy bien, muy positivo. Hay un crecimiento exponencial de la Argentina, la apertura de la Argentina al resto del mundo, sobre todo a Europa, del turismo, de una modernización importante de todo lo que es la concepción nacional. Y sobre eso reflexiona bastante el autor, no de forma directa, no a base de, por lo menos en los libros que yo conozco, no a base de ensayos, sino de digresiones, de elementos que va introduciendo y que nos producen esta sensación. ¿A través de qué? Del relato policíaco. Relato policíaco que también no oculta una situación de crimen, de delincuencia que se nos transmite. Yo este autor lo conocí por un pastiche de Sherlock Holmes, que ahora lo veremos, lo enseñaré, pero mi amigo Heraclio Rodríguez Vivier, médico bonaerense, estupendo, muy reconocido, con justicia, vino en una de las ocasiones que vino aquí a Málaga, pues estuvimos conversando, le hablé de la trilogía de Falcó de Arturo Pérez Reverte. Y él me dijo que Arturo Pérez Reverte es muy amigo de Jorge Fernández Díaz y que además tenía este remil, un remil que ahora lo veremos también. Entonces llevaba 2 novelas, la tercera no existía todavía, y que habían, por lo visto, anunciado o comentado, no sé, que iban a hacer una novela en que se cruzaban los personajes. Falcó, de Pérez Reverte, remil de Jorge Fernández Díaz. Eso a día de hoy no se ha cumplido, pero como veremos sí hay un guiño específico muy concreto de Fernández Díaz hacia Pérez Reverte. Pero esto lo veremos al final, porque es cuando cronológicamente llega. Pero para empezar habría que hablar de un libro. No es el libro publicado primero en esta narrativa que vamos a hablar, en clave policíaca, pero sí es el más antiguo en cuanto a contenidos. Y me refiero, alguien quiere ver muerto, a Emilio Malbrán. Estos son una serie de relatos que publica Fernández Díaz en revistas, en periódicos estilo folletín. Es decir, continuará, va publicando capítulos que va evolucionando la historia, termina una historia, al cabo del tiempo otra, también en capítulos más largos, más cortos, porque claro, aquí vienen 6 relatos, 2 son novelas cortas, El asesinato del wing izquierdo, que es el inaugural, que es su primer relato policíaco de verdad, y Cagatintas, que es el penúltimo. Cagatintas, como llaman a el periodista en el libro constantemente, su enemigo, los que se encuentran con él, a Emilio Malbrán. El asesinato del buen izquierdo, en la primera, sobre el asesinato en un partido de fútbol de un extremo izquierdo,
hay una gresca entre el público, bla, bla, y de pronto un balazo y el jugador muerto. Esto lleva a Malbrán a investigar al que conocía al futbolista muerto, y vamos viendo que todo esconde una trama. Un futbolista que había sido en su momento muy famoso, que había llegado a la cumbre, ya había ido degradándose, descendiendo en la valoración como deportista y en su situación vital, y de pronto parecía que a veces remontaba, tal. ¿Y qué esconde detrás de esto? ¿Por qué se lo han cargado? Hay una trama de corrupción, de tráfico de drogas, en fin, una situación de, que es lo que decía antes, cómo está esa Argentina. En principio, cuando este relato se publica, pues bueno, pues con una democracia incipiente, pero bueno, después el caso Spiegelman sobre un tipo judío, la sangre en el ojo, los dedos de Perón, sobre, sabemos, la mutilación del cuerpo de Perón muerto. Entonces hay uno que dice tener los dedos y chantajea, o me pagan o lo vendo a otro, o lo destruyo, tal. Cagatintas, que este que digo, sobre el periodismo. Y La noche de las voces profundas, que es el que cierra el libro, no sin un epílogo, folletines, donde explica la concepción y la publicación de estos relatos, que ya digo, van transmitiéndonos una sensación de una Argentina problemática, con delincuencia, donde el crimen está a la orden del día, donde hay conductas moralmente muy reprobables. Esta reflexión sobre lo argentino se extiende también a la que yo creo que es la primera novela como tal, El dilema de los próceres, que es un pastiche de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que va a Argentina y allí, en vez de Watson, encuentra un colaborador en Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, joven, todavía no ciego, aunque con miedo a perder la vista porque tiene muchas dificultades, con su gran biblioteca, con sus inmensos conocimientos, le va ayudando a Sherlock Holmes a descubrir un caso. Aquí el dilema de los próceres es en torno a la esencia esa de la argentinidad que he hablado, porque la novela empieza en Inglaterra, en Baker Street, no puede ser de otra manera, con Sherlock Holmes, que se ve obligado a ir a esta Argentina, donde se encuentra una situación muy diferente a lo que hay en su Inglaterra natal, donde hay unas contradicciones absolutamente disparatadas, donde hay mucha corrupción, mucha falsedad, gente que se hace pasar por otra. Aquí, por ejemplo, también, aparte de eso de infiltrados que se hacen pasar por otra cosa que no son, hay también el tema de unas cartas de unos personajes muy importantes, San Martín y Rosas, que no se sabe si son auténticas o no. Después hay también una expresión de desasosiego, de enfrentarse con lo debido, con lo que debe ser, con lo establecido, por parte de otros dos, Evaristo Carriego y Horacio Quiroga, dos escritores muy conocidos, muy importantes, y sobre todo está Borges. También aparece Victoria Ocampo, con la que hay un affair amoroso. Es una novela llena de guiños, de ideas, y con Sherlock Holmes, en definitiva, es un pastiche de Sherlock Holmes, aunque esto es un pretexto para, desde Borges, desde estos contemporáneos, transmitirnos la Argentina que desemboca en la Argentina actual, que es la que se va a ocupar a partir de ahora con Remil, que son las tres novelas y el relato que me falta por ver. Remil es un agente de una, podríamos decir, una agencia de inteligencia paralela, no oficial, no reconocida, pero existente, como una CIA, pero oculta. Entonces, cuando hay casos que por la ley normal no se pueden resolver, que por los procedimientos que se dispone es imposible llegar a algo, recurren a esta agencia llamada La Casita. La Casita, que en principio comanda el coronel Calgaris, es un hombre dandy, un hombre siempre muy bien vestido, muy arreglado, de cierta edad, es un tipo melómano, que le gusta mucho la ópera, la música clásica, tiene unos ciertos gustos, y uno de sus agentes, no el único, hay más, pero uno de sus agentes principales, sobre todo como agente de campo, es Remil. Remil no se llama así. Remil es un sujeto que estuvo en la Guerra de las Malvinas como soldado. Entonces era muy díscolo y hacía lo que le daba la gana, no asumía las órdenes ni las llevaba a cabo. Entonces su superior le llamaba un hijo de Remil putas. Era un hijo de Remil putas. Entonces el Remil puta, Remil, y se quedó con el apodo de Remil y todo el mundo le conoce por Remil. Y él se presenta como Remil, como si fuera su apellido. Cosa que también les sirve para ocultar su identidad, porque claro, en esta agencia aquí no pueden decir nada en plan oficial porque son extraoficiales del todo. Bien, este Remil es un personaje que yo creo que en cierta manera es un trasunto del propio Fernández Díaz, en tanto es un desencantado absoluto. Es un hombre que vive sin Dios ni amo. Él
tiene a Calgary al que le ofrece su lealtad, y aunque Calgary no siempre se la devuelve, Calgary es un tipo que se mueve por las conveniencias de él y que por extensión son las mismas del país. Es decir, si él tiene que pedir a Remil que haga una cosa y después lo tiene que abandonar a su suerte, lo hace sin dudarlo. Pero aún así hay una cierta complicidad entre los dos, y incluso aprecio. Y Remil, desde luego, le es fiel del todo. Fiel en el sentido del trabajo, no de relación amorosa. Remil es un tipo paradójico porque es un cínico, es una persona que tiene un código moral propio, no coincidente siempre con el habitual. Entonces no duda en recurrir a la violencia, a estratagemas que, si no rozan, superan el otro lado de la ley. Un tipo que lo hace, pero con una tranquilidad pasmosa. O sea, él no duda en recurrir a lo que tenga que hacer para conseguir su propósito, que por lo general sí que tiene un respaldo ético importante, pero no siempre. Es un individuo que tiene bastante éxito con las mujeres, es un hombre, podríamos decir, un seductor, pero además un tipo que sexualmente es muy activo y tiene cierto éxito, aunque de forma, si no esporádica, sí discontinua. O sea, él no tiene una mujer, tuvo una mujer, pero ya no está con ella, entonces van apareciendo otros personajes femeninos que tienen relación con él en la evolución de la historia, que son 3 novelas que vamos a empezar viendo ya. La primera, El puñal, que es del año 2014. Esta es la novela inaugural del ciclo de Remil. Aquí es donde nos informa de todo esto de las Malvinas, de la existencia de la casita, de Calgary, de su actividad, tal y cual. Aquí vamos a ver un conglomerado de corrupción, de mentiras, de engaños, de manipulación. Es que es una situación terrible desde este sistema policíaco, espionaje que podríamos llamar. Remil en esto es contrario a ello, pero se siente como pez en el agua, porque es que él va a saltarse las barreras morales cada vez que le salga de las narices. En este caso tiene que acompañar a una española que llega, una abogada, que ha ido a Argentina, supuestamente, para invertir en temas de exportación de vinos y cosas de estas. Muy bien, él va allí, va a andar por Calgary, que siempre el que siempre no, pero de momento es el que siempre le manda, le dice las órdenes, y él va a cumplir con su misión. ¿Y qué se va descubriendo y qué vamos descubriendo nosotros con él? Por un lado, la fascinación por esta mujer, el tema de esto del mujeriego que he referido antes, pero sobre todo que siempre hay engaños. No hay una honestidad en el planteamiento de la situación. Es decir, voy a por los vinos, pero que detrás hay otras cosas. El narcotráfico, hay otra serie de negocios éticamente muy reprobables y criminales y delincuentes. Entonces vamos viendo cómo las situaciones van pasando en un sentido al otro, cómo van, porque es que el personaje es exacto retrato de lo que son las novelas. Es decir, el personaje no es lineal, el personaje es contradictorio. Es un personaje que no duda en manifestar una idea y actuar justo de la forma contraria. Pero es que esto es el personaje y es lo que la Argentina que nos quiere retratar el autor. No voy a contar las tramas porque, bueno, se suceden los giros, se suceden las sorpresas, entonces sería hacer un spoiler constante, lo que dijera sería un spoiler, porque siempre va a salir por el lugar que menos nos esperamos, y eso está muy bien, eso es un incentivo añadido de las novelas, ¿no? Pero sí, esta idea general es que acabo de referir del puñal, y que se aplican, se extienden a La herida, que es la segunda de las novelas. En esta novela resulta que La herida hay una alusión, hay de la desaparición de 2 mujeres, una monja que deja un mensaje críptico y otra, pero la cuestión es que aquí interviene un personaje auténtico del real, en activo, que es el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Resulta que por la desaparición de esta monja, el Papa manda a un tal Pablo, no es un camarlengo, pero vendría a ser un asistente personal, también de armas tomar, también que sabe lo suyo, y le encarga a la casita a Remil que vaya investigando. ¿Y qué se encuentra Remil? Pues Remil se encuentra con que en la Argentina actual la influencia del Papa Francisco es muy importante. Lógicamente un Papa argentino, esto es algo insólito en la historia, pero además un tipo como a mí, este Papa me cae muy bien. A mí los papas, más bien donde venimos, de Ratzenberg y de Juan Pablo II, que tenían tela los caballeros. Pero este es un hombre, ya me se ve un hombre muy tolerante y muy bien, ¿no? Hombre, y siendo un hombre de iglesia, porque si no, no sería Papa, sería otra cosa, ¿no? Pero aquí vemos que no todo es tan brillante y tan bonito,
en la perspectiva argentina de lo que podemos pensar los que vivimos fuera, ¿no? Y aquí lo que va Remil detectando y sacando fuera, aquí hay también las escenas con mujeres, sus historias con una y con otra, sobre todo con una, de sexo bien. Entonces esta monja, no sabemos por qué, es muy importante, y el Pablo el encargado del Papa, que la busquen como sea. Y la otra que desaparece es una señora que había sido una asesora política, una activista política muy importante, una estadista, que es despedida y va a trabajar a un latifundio, para un señor, para una especie de cacique de por allí, de la Patagonia, en este caso, no de Buenos Aires. Este señor se quiere presentar a una elección y entonces contrata a esta mujer para que le ayude a parecer mejor de lo que es y que en las elecciones tenga alguna opción de salir, no haga el ridículo. Y estas dos mujeres desaparecen. Entonces Remil va investigando y que no encuentra, hombre, se puede decir, ¿no? Un crimen de Estado auténtico, o sea, lo que realmente, pero como algo real, o sea, es que la cosa es que este Jorge Fernández Díaz, su vena periodística se traslada muy bien a las novelas, siendo ficción, pero la forma de contar, la forma de estructurar el relato, cómo se van sucediendo las distintas partes, los capítulos, nos hace pensar como si fuera una realidad, nos transmite una sensación de realidad muy interesante, ¿eh? En definitiva, tenemos pues lo que es la cara oculta de la corrupción que conlleva el poder, ¿no? En el Vaticano, en la Casa Rosada, la residencia presidencial de Argentina, en la Patagonia, en un sitio en otro, vamos viendo que esto es algo habitual, algo a lo que están habituados los argentinos. Y llegamos a la tercera novela de 2021, La traición, donde aquí se implica más el tema del Papa Francisco, que no aparece, pero sí aparece ese ayudante que tiene, ese tal Pablo. Aquí en esta novela yo creo que es la más incisiva de las tres, en esto que dije al principio de haber no cerrado heridas, o haberlas cicatrizado de forma espuria y de forma artificiosa, que quedan muchos restos de aquellos pensamientos y de aquellas ideas. Entonces aquí hay una especie de nostalgia por el peronismo que ya apareció en otro de los relatos del principio, donde ya el peronismo alcanza unas condiciones casi de mítico, de legendario. Entonces resulta que hay un amigo del Papa, muy radical del peronismo, que pretende llevar a cabo una serie de actividades criminales en beneficio de una vuelta a ese supuestamente idílico sistema del peronismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jorge Bergoglio piensa que, habida cuenta de su relación con el otro, lo pueden relacionar. Entonces, por lo que manda al Pablo a la casita a introducirlo. ¿Qué nos encontramos en la casita? En la casita nos encontramos con que Calgary sigue, pero está jubilado, medio jubilado, no está retirado del todo, pero ya no detenta el poder de forma absoluta, porque hay una señora, que es la señora 5, que es la que ahora lleva el mando de la agencia, de la casita, y es la que dispone lo que tienen que hacer unos y otros. Aquí siguen apareciendo mujeres de estas que, bueno, que tienen su más y su menos con Remil, y también vemos una situación que aludía al principio de forma indirecta, pero bueno, que esta de la falsa progresía, del falso liberalismo por parte de ciertos estamentos políticos argentinos, que lo que realmente ocultan es pues la política de derechas de toda la vida, de querer apropiarse del poder, por lo civil o por lo criminal, para poder manipular y mangonear a su juicio y capricho. Entonces, si yo tengo el poder, pues podré funcionar mejor. Entonces, no me importa fingir lo que no soy, aparentar algo muy distinto a lo que realmente pienso y siento, para, una vez obtenido lo que quiero, hacer lo que realmente quiero. Esto es un poco de lo que va esta novela, que es la última como tal de Remil. Pero no acaba aquí la cosa, porque hay un relato que no, este librito no lo busqué porque este librito me lo he hecho yo, me lo he impreso yo. Jorge Fernández Díaz, el hombre que quería matar a Pérez Reverte. Esto apareció publicado en Zenda, 26 de enero de 2021, la primera edición, y en La Nación, lectura de verano, 20 de febrero de 2021. Y las ilustraciones, estas que se ven, son las tres que hay, proceden de la versión que aparece publicada en La Nación, firmada por un tal Max. Aquí vemos a Pérez Reverte, vamos, no hay duda. Arturo Pérez Reverte, que va a ir a Buenos Aires a la Feria del Libro a firmar. Un sitio donde él va con cierta
cierta frecuencia. Ahí en Buenos Aires, en Argentina, es idolatrado, le gusta mucho su literatura y tal, con razón, claro. Y resulta que hay un individuo que se dedica a mandar cartas anónimas, montones, que al principio ignoran y pasan de ellas, piensan que es un delirio de un chalao, y de pronto empiezan a pensar que puede llegar a intentar algo, y la casita recurre, Calgaris, y manda a Reville a vigilar a Pérez Reverte, porque este señor que manda las cartas dice que Arturo Pérez Reverte le está robando las ideas. Tiene un mecanismo, se supone que, no sé, telepático, no sé, de que él se le ocurre y tal, y entonces empieza a relacionar ideas que él ha tenido, que a él se le han ocurrido, y que Pérez Reverte ha transmitido en su escrito. Claro, Arturo Pérez Reverte ni conoce a este señor, ni ha tratado a este señor, ni conoce la idea de este señor, ni yo me llamo Enrique, ¿no? Entonces, esto es un riego, esto es un chalao, esto es un loco, que puede ser que porque le gusta mucho, un radical, quiere atentar contra Pérez Reverte, porque así lo dice que lo va a matar, que lo va a acuchillar. Entonces Remil va siguiendo a Pérez Reverte y vamos viendo la rutina de Pérez Reverte allí en Argentina. Viene del avión, un poco cansado, tal, cómo desayuna, lo que desayuna, cómo está mirando a la gente, cómo se va a comprar libros. Y efectivamente hay la tentativa, que es abortada, la tentativa de asesinato, que es abortada sin que Pérez Reverte se entere. Y al final hay un guiño porque Pérez Reverte está en el aeropuerto para volverse para España y Remil todo el rato siguiéndolo, pero pasando inadvertido. Y está en la cafetería en una mesa Pérez Reverte y contra él, Remil. Y Pérez Reverte se va a la mesa de Remil y le dice que se ha dado cuenta de que estaba allí siguiéndolo. Le agradece la protección, pero que no hacía falta. Y se va, porque Pérez Reverte sabe defenderse muy bien solo, no solo dialécticamente, sino también de otras maneras, como ha demostrado pues en su vida, sobre todo en la época del periodismo en primera línea de frentes de guerra y cosas de estas, ¿no? Es un guiño, es un reconocimiento de Jorge Fernández Díaz al talento y al genio de su amigo, Arturo Pérez Reverte, que a mí me parece un novelista y un pensador en los artículos, eso que dice, no en todos, pero en muchos estoy absolutamente de acuerdo, y a mí me parece un narrador excepcional, un narrador que lleva unos ritmos estupendos, que algún día hemos visto alguna cosa aquí en el canal, hemos visto la trilogía Falcó, hemos visto también la novela que ha escrito de Sherlock Holmes, pero veremos más cosas con el tiempo, porque a mí Pérez Reverte es un autor que me interesa mucho. Pero hoy hemos querido hablar de Jorge Fernández Díaz, y esto, que es su narración, su ficción policíaca, es lo que nos ha ocupado. Si ya la conocías, pues nada, pues espero haberte recordado alguna cosa, ver sobre todo de aspectos generales, de lo que es la sensación que me parece a mí lo importante de la novela, que te queda como lector, ¿no? Ese desencanto, esa no claudicación ante lo establecido, ante lo burgués y ante lo aparentemente que liberal, y en realidad esconde otras cosas, ¿no? Ante esa corrupción, ante esa demagogia, ante ese crimen más o menos soterrado que está reinando en la sociedad, ¿no? Y es lo que a través de esta agencia pues vamos descubriendo. Pues ya digo, si lo conoces, pues bueno, ya sabes perfectamente de lo que te hablo. Y si no, te recomiendo que si tienes opción, si tienes posibilidades, porque estas novelas, o sea, el relato, ya lo he dicho que es de publicaciones periódicas, pero las novelas no son de edición española. Hay de Destino, hay de Editorial Sudamericana y hay una de Planeta, pero de allí. Y esas aquí en España no se venden, por ejemplo. Y no sé si las de Argentina se venden en México, se venden en Colombia, se venden en Venezuela o se venden en Perú. No lo sé. O en Nicaragua. Entonces yo no sé si cada estado, cada país tiene su propia línea editorial. Pero bueno, yo lo he ido encontrando y me han gustado mucho y lo disfruto. Yo he disfrutado esta lectura. Realmente he descubierto un autor que me parece muy interesante, que me parece profundo y que me parece inteligente, con el que coincido bastante. Y bueno, pues por eso un poco lo he traído aquí. Ya te digo, y si tienes ocasión, yo te recomendaría que no empieces por el que no empieces por el relato de Pérez Reverte, sino en la medida de lo posible con orden cronológico, que es el que he indicado yo, porque es que lo del periodista pues tiene una estética determinada, sigue una tendencia tal. Lo de Sherlock Holmes y Borges es otra historia que no tiene nada que ver, y Remil tiene su propia gramática y su propio discurso ficcional diferente a lo anterior. Entonces yo os recomendaría el orden cronológico, y si solo Remil, el puñal, la herida y la traición, y después el relatito, que ya digo que está en internet y que cualquiera lo puede leer. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan pues estos temas que tocamos en Retrogando, de narrativa de género, de cómic, de teatro, que volveremos, de miscelánea, habrá más cosas.
Te agradeceremos que te suscribas, así como también que lo hagas en el otro canal que tenemos, Retrologando, cine y televisión, recién inaugurado prácticamente, donde pues también te decidas acompañarnos pues para hablar de estas temáticas fílmico-televisivas, ¿verdad? Que iremos viendo series, películas, programas, etcétera, y recordando cosas, siempre manteniendo también retrologando, nuestro retrologando de toda la vida, no puede ser de otra manera. En cualquier caso, gracias siempre por estar ahí y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.